Gori, Georgia, año 1878. En ese pueblo pequeño y pobre nació el hombre que dominaría un imperio. Joseph Stalin no heredó el poder, lo arrebató paso a paso hasta llegar a la cima de la Unión Soviética. ¿Cómo logró someter a millones de personas? Parecía un burócrata gris y sin carisma, pero su frialdad superaba cualquier cálculo político. El sistema de Stalin se basaba en 3 pilares: control absoluto, hambre y el gulag. No permitía fisuras en su estructura. Si alguien dudaba, desaparecía. Las purgas eliminaron a generales, científicos y amigos de la infancia. En los campos de concentración, el trabajo forzado y el frío terminaban el trabajo. A primera vista, un líder preocupado por el progreso, pero en realidad un arquitecto del terror masivo. La hambruna de los años 30 no fue un accidente, fue una herramienta. El Estado confiscó el grano, cerró las fronteras de las aldeas y dejó que la gente muriera en las calles. Murieron millones. No hubo piedad ni marcha atrás. Stalin vigilaba los informes desde su despacho en el Kremlin mientras firmaba sentencias de muerte. Pero esto era solo el principio. La Segunda Guerra Mundial consolidó su figura. Se convirtió en el generalísimo. Su rostro estaba en cada muro, en cada fábrica y en cada aula de clases. El miedo se transformó en un culto a la personalidad casi religioso. Nadie se atrevía a dejar de aplaudir en sus discursos. Los registros muestran que las ovaciones duraban 10 minutos porque nadie quería ser el primero en sentarse. En las grabaciones se observa: Stalin fuma su pipa mientras otros tiemblan al hablar. El control era total, pero el tiempo no perdona. Año 1953. El dictador más temido del planeta se desplomó en su habitación. Los guardias escucharon un golpe seco, pero nadie entró. Tenían prohibido interrumpir su descanso bajo pena de muerte. Pasaron horas de agonía en el suelo. Los médicos llegaron tarde. El miedo que él mismo sembró impidió que lo rescataran. Murió solo, rodeado de subordinados que esperaban su último aliento para ocupar su lugar. Así terminó una era. El 5 de marzo sacaron su cuerpo del Kremlin. 18 de diciembre de 1878. Esa es la fecha oficial del nacimiento de Joseph Vissarionovich Yugashvili. El lugar es Gori, una pequeña ciudad en Georgia. En aquel entonces, el territorio pertenecía al Imperio Ruso. Pero la vida no le daría una bienvenida amable. ¿Cómo se forjó el carácter del futuro dictador? La respuesta es simple: a través del dolor y la miseria extrema. Su entorno era una mezcla de pobreza, golpes y caos constante. Su padre trabajaba como zapatero. Era un hombre violento y alcohólico. Los registros coinciden en un hecho: las palizas contra su esposa y su hijo eran diarias. El niño creció entre gritos y el olor a alcohol. En la pantalla se ve una casa de adobe, paredes agrietadas y muebles rotos. No había espacio para la piedad. Su madre tenía un plan distinto. Ella era profundamente religiosa y quería un futuro seguro para su hijo. El objetivo era claro: Joseph debía ser sacerdote. Lo inscribió en una escuela parroquial para alejarlo de la calle. Pero el joven Yugashvili tenía otros planes. A primera vista parecía un seminarista ejemplar, pero en realidad su mente estaba en otra parte. En el año 1899, todo cambió. Fue expulsado del seminario teológico de Tiflis. Los documentos señalan el motivo: propaganda ilegal. El joven no estudiaba las escrituras, sino los textos prohibidos de Karl Marx. Se nota un patrón claro. Joseph rechazó la fe de su madre para abrazar una nueva religión política. Pero esto era solo el principio. La expulsión no fue una derrota, fue el motor que lo lanzó a la clandestinidad. Abandonó las aulas y las sotanas por los panfletos y las armas. Las calles de Georgia se convirtieron en su verdadero campo de entrenamiento. En el encuadre se observa grupos de hombres en sótanos oscuros, planeando la caída del zar. No había vuelta atrás. Aquel seminarista rebelde ya no existía. Acababa de nacer el revolucionario profesional. Así comenzó su ascenso hacia el poder absoluto. Año 1901. En ese momento, Joseph Stalin decidió entrar en la ilegalidad. Se unió al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y eligió el bando más radical, los bolcheviques de Vladimir Lenin. No era un teórico de salón, era un operativo de campo. ¿Cómo financiaba Stalin la causa? La respuesta es simple: violencia y robos de bancos. Organizó huelgas masivas en las refinerías de petróleo. Coordinó asaltos a carruajes blindados cargados de dinero estatal. Distribuyó panfletos prohibidos en sótanos oscuros. La policía secreta del zar lo capturó en repetidas ocasiones.
Sufrió palizas, interrogatorios y el destierro a las estepas de Siberia. En las fotografías de archivo se ve un hombre joven de mirada gélida y rostro marcado por la viruela. Pero el frío siberiano no lo detuvo, al contrario, endureció su carácter. En 1912 adoptó un nuevo nombre de guerra, Stalin. En ruso, esto significa hombre de acero. No era un apodo, era una declaración de intenciones. Comenzó a escribir para Pravda, el periódico oficial de los bolcheviques. Su estilo no era brillante, sus discursos carecían de la fuerza eléctrica de León Trotsky. No tenía carisma ni una voz potente, pero Stalin tenía algo más peligroso, astucia y una falta total de escrúpulos. 1917. La Revolución de Octubre estalla. Los bolcheviques toman el Palacio de Invierno y el poder total. Stalin consiguió un puesto en el nuevo gobierno, pero se mantuvo en segundo plano. A primera vista, un funcionario gris, pero en realidad, un estratega implacable. En 1922, Lenin tomó una decisión que cambiaría el mundo. Lo nombró secretario general del Partido Comunista. En aquel entonces, todos pensaban que era un cargo administrativo aburrido. Solo servía para manejar papeles y organizar agendas. Stalin vio una oportunidad de oro. Usó el puesto para controlar el flujo de información. Colocó a sus hombres de confianza en cada oficina regional. Archivó expedientes secretos sobre cada miembro del partido. Usó el espionaje y el chantaje para anular cualquier resistencia. Hacia el final de su vida, Lenin empezó a sospechar. Se dio cuenta de que había alimentado a un monstruo. En su testamento político, dejó una advertencia escrita para el resto de los líderes. Escribió que Stalin era demasiado rudo y demasiado hambriento de poder. Pidió formalmente que lo destituyeran de su cargo. Pero Lenin sufrió varios ataques cerebrales. Quedó paralizado y sin voz. En enero de 1924, el líder de la revolución murió. En las grabaciones se observa, Stalin camina junto al ataúd con rostro solemne. Sin embargo, su mente ya estaba trabajando. El primer paso fue suprimir el testamento de Lenin. Nadie debía leer esas advertencias. Los eventos se aceleraron, no había vuelta atrás para sus enemigos. Así comenzó el ascenso del hombre de acero. 1922. Lenin escribe su testamento político con una advertencia clara. Stalin es demasiado brutal y debe ser destituido. ¿Qué hizo Stalin al respecto? Nada de pánico. Simplemente ocultó el documento y se aseguró de que nadie en el partido hablara de él. Stalin no pensaba retirarse. En lugar de eso, puso en marcha un plan para tomar el control total. Primero buscó aliados. Se unió a Grigori Zinoviev y Lev Kamenev con un objetivo único: destruir a León Trotsky. Casi todos pensaban que Trotsky sería el sucesor natural de Lenin. Estaban equivocados. Stalin movió las piezas con precisión quirúrgica. Primero le quitó el mando militar, luego lo aisló políticamente. Finalmente, en 1929, lo expulsó del país para siempre. Pero los aliados de ayer eran los enemigos de hoy. Stalin cambió de bando rápidamente. Acusó a Zinoviev y Kamenev de crear facciones internas. Los humilló ante el comité y los expulsó del partido. En el encuadre de la historia se ve cómo los antiguos líderes desaparecen de las fotografías oficiales. No hubo piedad, pero esto era solo el principio. Poco a poco, Stalin eliminó a cada rival político que se cruzaba en su camino. El método siempre era el mismo: cargos fabricados, humillaciones en juicios públicos, ejecuciones secretas en los sótanos de la Lubyanka. El sonido de un disparo en la nuca terminaba con cualquier discusión ideológica. Para el año 1928, el resultado era indiscutible. Stalin tenía el control absoluto sobre el Partido Comunista. Tenía el control sobre la Unión Soviética. Ya nadie se atrevía a respirar sin su permiso. A primera vista, un país en caos, pero en realidad una maquinaria bajo un solo mando. Ese mismo año lanzó el primer plan quinquenal. Era un proyecto económico de una escala sin precedentes. El objetivo era transformar una nación de campesinos pobres en una potencia industrial moderna. Fábricas de acero, centrales eléctricas, minas de carbón. Todo debía construirse en tiempo récord. No importaba el costo humano. Los eventos se aceleraron. Así comenzó la era del acero. 1928. Stalin pone en marcha el primer plan quinquenal. El objetivo es claro: convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial en tiempo récord. Se enfoca en el acero, el carbón y la maquinaria pesada. Pero para construir fábricas, Stalin necesita alimentar a las ciudades y exportar grano. Necesita el control total de la comida y de los hombres.
¿Cómo conseguiría ese control absoluto? No fue por acuerdo, fue por la fuerza. Stalin puso sus ojos en el campo. Millones de vidas estaban a punto de ser destruidas. El plan obligaba a los agricultores a entregar sus tierras privadas, su ganado y sus herramientas al Estado. Eran campesinos independientes conocidos como kulaks. Muchos trabajaban las mismas tierras desde hacía generaciones. A primera vista, un plan de modernización, pero en realidad una declaración de guerra interna. Stalin los etiquetó como enemigos del Estado. Los llamó codiciosos. Su único crimen era poseer un poco más que sus vecinos. El dictador afirmó que ellos bloqueaban el progreso. Usó esa mentira como excusa para aplastarlos. En la grabación de la época se ve soldados entrando en granjas y confiscando sacos de grano. El gobierno confiscó las tierras. Obligó a los campesinos a trabajar en granjas colectivas masivas dirigidas por burócratas. Llamaron a este proceso colectivización. No era opcional. Cualquiera que se resistiera era un traidor. El campo estalló en caos absoluto. Los campesinos tomaron una decisión desesperada. Antes que entregar sus animales al Estado, los sacrificaron. El ganado murió por millones. La producción de grano se desplomó. Los agricultores no tenían motivos para esforzarse en una tierra que ya no les pertenecía. Pero esto era solo el principio. Stalin no corrigió el rumbo. Al contrario, culpó a las víctimas. Acusó a los campesinos de esconder comida y de sabotear la economía nacional. La respuesta fue brutal. Ordenó arrestos masivos, ejecuciones y deportaciones a gran escala. En el encuadre, trenes de carga llenos de personas parten hacia el este. Solo en el año 1929 enviaron a más de 100.000 kulaks a campos de trabajos forzados. Miles murieron fusilados en el acto. Otros perdieron la vida en los vagones de transporte debido al frío y al hambre. Las familias se rompieron para siempre. Los soldados separaban a los niños de sus padres a punta de bayoneta. Pueblos enteros quedaron vacíos en una sola noche. No quedó nadie para trabajar la tierra. Stalin lanzó entonces la campaña de desculaquización. No se trataba de economía. Era un proceso de exterminio social. Así comenzó el terror en las llanuras rusas. El control absoluto era la única meta. No existían los juicios ni las segundas oportunidades. Una vez que recibías la etiqueta de kulak, tu vida terminaba. El Estado soviético exigía exportaciones masivas de grano. Necesitaban dinero para financiar la industria pesada. Las exportaciones continuaron incluso cuando la escasez de comida golpeó a todo el país. Stalin ignoró las advertencias de los expertos, desestimó los informes de los funcionarios locales. ¿Cuál fue la reacción del Kremlin ante el hambre? Parecía una crisis humanitaria, pero para Stalin era una oportunidad política. Cuando una zona no cumplía con las cuotas de grano, el Ejército Rojo entraba en acción. Los soldados confiscaban hasta el último gramo de alimento. Los oficiales derribaban puertas y vaciaban los graneros. Las familias se quedaban sin nada para comer. La orden era clara: el Estado va primero. El individuo no existe. Lo más aterrador ocurrió en Ucrania. Entre el año 1932 y el año 1933, millones de personas murieron por falta de alimento. La historia registra este evento como el Holodomor. Se convirtió en uno de los capítulos más brutales del siglo XX. No fue un desastre natural, fue el resultado directo de la colectivización forzada de Stalin. El dictador quería romper cualquier tipo de resistencia. Ucrania era su objetivo principal. Históricamente, Ucrania era una región fértil. Tenía las tierras más ricas de la Unión Soviética. Sus habitantes mantenían una identidad cultural propia y fuerte. Los agricultores ucranianos se opusieron a las órdenes de Moscú. Se negaron a entregar sus tierras, sus cosechas y su independencia. Para Stalin, esto no era una simple desobediencia civil, era una rebelión abierta. El régimen decidió aplastar ese orgullo. En el encuadre de la historia, pueblos enteros rodeados por tropas armadas. A finales de 1932, Stalin impuso cuotas de producción imposibles. Las cifras eran irreales. Cuando los pueblos fallaron, los ejecutores soviéticos ocuparon las calles. Se formaron las brigadas de requisición de alimentos. Eran grupos armados que registraban casa por casa, usaban varas de hierro para golpear paredes y suelos, buscaban suministros ocultos bajo la tierra o tras los muros. Pero esto era solo el principio. La crueldad no tenía límites técnicos. Si encontraban a alguien escondiendo un saco de semillas, el castigo era inmediato. La cámara registraría ejecuciones sumarias en los patios de las granjas. Otros eran encadenados y enviados a campos de trabajos forzados.
El sonido de los disparos se volvió algo cotidiano en el campo ucraniano. El hambre se convirtió en un arma de guerra diseñada por el Estado. En los registros oficiales se lee: las cuotas fueron cumplidas, pero en las calles solo quedaba el silencio. Así se consolidó el terror en la Unión Soviética. 7 de agosto de 1932. Ese día, Stalin firmó una sentencia de muerte masiva. La llamaron la Ley de las 5 espigas. ¿Cuál era el objetivo real de esta norma? Parecía una medida de orden público, pero en realidad fue una herramienta de exterminio. Cualquier persona capturada con un puñado de grano era castigada. No importaba la edad, niños y adultos recibían la misma respuesta del Estado: 10 años de trabajos forzados en el Gulag o la ejecución inmediata. En los informes se detalla: campesinos fusilados por recoger sobras de los campos ya cosechados. El hambre no era una excusa válida. Robar una sola espiga se consideraba un ataque contra la propiedad socialista. El sistema no tenía piedad con la desesperación. Pero esto era solo el principio. Al llegar el invierno, el escenario se volvió infernal. Las regiones agrícolas se transformaron en cementerios a cielo abierto. Stalin ordenó una maniobra militar contra los civiles. Selló las fronteras de Ucrania. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. Los soldados patrullaban las estaciones de tren. Las vías estaban bloqueadas por puestos de control armados. Si un campesino intentaba huir hacia la ciudad en busca de pan, lo enviaban de vuelta a morir. En las grabaciones de la época se observa: carreteras vacías y pueblos en silencio total. El dictador fue más allá. Rechazó cualquier tipo de ayuda externa. Las organizaciones internacionales tenían prohibido el paso. Stalin negaba la existencia de la hambruna mientras los depósitos de grano estaban llenos. El número de cadáveres subió de forma descontrolada. Las cifras oficiales son aterradoras. 3.900.000 ucranianos murieron durante el Holodomor, pero los datos reales son mucho peores. Muchos investigadores sitúan la cifra por encima de los 7 millones de personas. Los eventos se aceleraron. Aldeas enteras se borraron del mapa. La estructura social se desmoronó por completo. Las familias dejaron de existir. En los testimonios se escucha el sonido del viento en casas abandonadas. Los supervivientes describen escenas brutales para engañar al estómago. Comían hierba, arrancaban la corteza de los árboles, hervían correas de cuero para masticarlas. No había vuelta atrás. Fue un hambre fabricada en una oficina de Moscú. Así se ejecutó un genocidio silencioso. 1933. En las aldeas más aisladas de Ucrania, el hambre superó el límite de la razón. Empezaron a llegar reportes de canibalismo. Los padres tenían que elegir qué hijos debían sobrevivir. Eran decisiones imposibles. Mientras esto ocurría, Stalin lo sabía todo. ¿Cómo es posible que no se detuviera? Los informes llegaban a su despacho cada mañana. Las cifras eran claras. La gente moría por millones en los campos. Pero Stalin no redujo las cuotas de grano. Al contrario, aumentó la presión. Acusó a los ucranianos de ser vagos. Los llamó saboteadores y traidores al sistema. En las ciudades soviéticas, el suministro de comida era constante. La propaganda oficial gritaba que el plan económico era un éxito total. Mientras tanto, la Ucrania rural desaparecía del mapa. En el encuadre se ve vagones cargados de trigo saliendo hacia el puerto. En la cuneta, cuerpos esqueléticos sin sepultura. Pero esto era solo el principio. Los eventos se aceleraron en 1934. Un hecho cambió la Unión Soviética para siempre. Sergei Kirov, el líder del partido en Leningrado, fue asesinado. Kirov era joven, carismático y muy popular. Muchos lo veían como el único rival capaz de frenar a Stalin. A primera vista, fue un ataque aleatorio, pero en realidad, todo resultaba sospechoso. Kirov había empezado a cuestionar las órdenes directas del Kremlin. Poco después, recibió un disparo en el pasillo de un edificio oficial. Se escucha el eco de un solo disparo en un corredor vacío. En el momento del ataque, Kirov no tenía escolta. Los guardias no estaban en sus puestos. Los historiadores manejan una conclusión clara. Stalin ordenó el asesinato o dejó que ocurriera sin mover un dedo. No podía permitir que nadie le hiciera sombra. Así comenzó el Gran Terror. No había vuelta atrás. Un pretexto para eliminar a cualquiera. Eso era lo que Stalin necesitaba tras la muerte de Kirov. Los eventos se aceleraron. Apenas se enfrió el cuerpo, el dictador firmó nuevas leyes de emergencia. Estas normas daban poder total a la policía secreta. El NKVD ya no necesitaba pruebas. Podían arrestar a cualquier ciudadano y ejecutarlo sin un juicio previo.
Pero esto era solo el principio. ¿Cómo empezó la mayor matanza política de la historia? Parecía un ajuste de cuentas interno, pero en realidad era un plan de exterminio sistemático. Nació la Gran Purga. Al inicio fue un proceso silencioso. En 1936, el terror explotó. Se convirtió en una maquinaria de violencia sin precedentes. Las cifras son brutales. Entre 1936 y 1938, el régimen detuvo a más de 1.500.000 personas. En las grabaciones de la época se ve calles vacías y ventanas cerradas. El miedo era total. Los agentes llegaban a las casas a las 3 de la mañana. Nadie estaba a salvo. Un chiste sobre Stalin era suficiente para morir. Llegar tarde a una reunión significaba la cárcel. No importaba la lógica, solo importaba el control. Una vez detenidos, el destino estaba sellado. En el encuadre, los pasillos húmedos de las prisiones de Moscú. Los prisioneros entraban en salas de interrogatorio. Allí sufrían palizas constantes, pasaban días sin comer. Los torturadores no buscaban la verdad, buscaban una firma. Los juicios eran un teatro. Se les llamó juicios públicos porque todo estaba escrito de antemano. Jueces, abogados y acusados seguían un guión estricto. Se escucha el golpe del mazo en la mesa de madera. Los prisioneros admitían ser espías o traidores. La confesión era el único objetivo, pero la presión no era solo física. Los agentes amenazaban con castigar a las familias de los acusados. Prometían clemencia si aceptaban los cargos. Era una trampa. En cuanto firmaban el documento, los llevaban al sótano. Un disparo en la nuca terminaba con todo. No había vuelta atrás. El año 1937 fue el más sangriento. Casi 400.000 personas fueron ejecutadas en 12 meses. La limpieza no se detenía en los adultos. Los hijos de los arrestados recibían una etiqueta oficial. Eran llamados descendencia de enemigos. Los separaban de sus hogares y los enviaban a orfanatos estatales. El sistema borraba familias enteras. Así terminó el orden antiguo. 700.000 ejecuciones. Esa es la cifra oficial al cierre de 1938. Stalin no buscaba justicia, buscaba el control absoluto a través de la eliminación física. ¿Por qué destruir a su propio ejército? Parecía un suicidio militar, pero Stalin temía más a un golpe interno que a una invasión extranjera. El dictador fijó su objetivo en el Ejército Rojo. Era una de las fuerzas más poderosas del planeta. No importó. Stalin ordenó el arresto y la ejecución inmediata de los altos mandos. Entre ellos estaba el mariscal Mikhail Tukhachevsky. Era el comandante más respetado de toda la Unión Soviética. Lo mataron sin dudar. En la grabación de los juicios se nota el silencio de los acusados. Los oficiales entran a la sala con la mirada baja. Saben que el veredicto está escrito antes de empezar. La purga fue total. En pocos meses, la mitad de los oficiales del ejército desaparecieron. Unos fueron fusilados. Otros terminaron en celdas subterráneas. Esto dejó a las Fuerzas Armadas sin líderes y en total desorden. Faltaban solo 3 años para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La defensa del país estaba rota. Pero esto era solo el principio. El terror se extendió a la población civil. Millones de personas fueron enviadas al sistema Gulag. A primera vista, eran centros de trabajo, pero en realidad eran campos de exterminio por agotamiento. El mapa del Gulag cubría toda la Unión Soviética. Las instalaciones se levantaron en los lugares más hostiles del mundo: Siberia, el Ártico, el Lejano Oriente. Se escucha el golpe de los picos contra el suelo congelado. Los prisioneros trabajaban a 40 grados bajo cero. No tenían ropa adecuada ni comida suficiente. Si no cumplían la cuota de trabajo, no comían. Si enfermaban, los dejaban morir en la nieve. Millones de familias nunca volvieron a saber de sus parientes. Simplemente dejaron de existir en los registros oficiales. Los eventos se aceleraron. El miedo se convirtió en la única moneda del Estado. Nadie estaba a salvo en su propia casa. Un golpe en la puerta a medianoche significaba el final. Así funcionaba el sistema de Stalin. Así se construyó el silencio de una nación. El tribunal no admitía apelaciones. Gulag. 5 letras que definen el terror soviético. ¿Qué significaban en realidad? Glavnoe upravlenie lagerei. La administración principal de campamentos. Era el brazo ejecutor de la policía secreta de Stalin. El dictador no usaba estas prisiones para rehabilitar, las usaba para eliminar cualquier rastro de oposición. Año 1939. En ese momento ya había 1.300.000 personas tras las alambradas, pero las cifras totales son masivas. Se calcula que 18 millones de seres humanos pasaron por este sistema. Hombres, mujeres y niños.
Nadie estaba a salvo. En los registros se lee, no eran delincuentes comunes. Entre los prisioneros había médicos, ingenieros, estudiantes y campesinos, profesores arrestados por una palabra mal dicha. A primera vista, eran ciudadanos, pero en realidad eran mano de obra esclava para el régimen. La vida en el interior era un proceso de destrucción física. El trabajo era agotador. Talar árboles, cavar canales y construir vías de ferrocarril. Todo se hacía a mano o con herramientas oxidadas. Las jornadas duraban 16 horas bajo vigilancia armada. La cámara registra la realidad del hambre, raciones de pan miserables. Si un prisionero no cumplía la cuota de trabajo, recibía menos comida. Era una sentencia de muerte lenta. La atención médica era inexistente. El sistema buscaba el colapso del cuerpo. Se escucha el sonido del viento helado sobre la estepa. El clima era el verdugo principal. En regiones como Colima o Vorkuta, el termómetro bajaba de los 50 grados bajo cero. El frío perforaba la ropa de trapo de los internos. La congelación de extremidades era algo cotidiano. Las ejecuciones públicas y los castigos físicos mantenían el silencio en los barracones. El miedo era el único idioma permitido. No había posibilidad de escapar. Los eventos se aceleraron con los años hasta convertir a todo el país en una prisión. Así funcionaba la maquinaria de Stalin. Solo importaba el rendimiento, no la vida. Aquí la humanidad se interrumpía. Aquel que entraba dejaba de ser una persona para convertirse en un número.